Las idas y venidas en el caso de José Enrique Cruzillat han arrojado definitivamente sombras sobre el gobierno y han convertido este asunto en un asunto político. Continuemos entendiendo todo lo que fue el proceso de declaratoria de insolvencia del canal y la toma por la nueva administración y además todas las consecuencias que ha tenido esta semana en el reportaje de Raúl Tola. Los canales se mantuvieron en las manos de los bribones de antaño. En el 4, esto duró hasta que el Banco Vice decidió solicitar al Indecopi que constatara el estado de impotencia patrimonial de la empresa. ¿Y qué es impotencia patrimonial? No es que tengo deudas vencidas, sino de que no soy capaz de pagar mis deudas al vencimiento. No es cierto que el pedido es irregular porque está acompañado de un pagaré falso. Ya el Banco Vice deberá decir en su momento si ese pagaré, que fue parte de los créditos que vendió, era un pagaré lícitamente emitido, pero no es el pagaré lo que motiva en esta etapa preconcursal la declaratoria de insolvencia, es la propia declaración del administrado, en este caso de la administradora de Canal 4. Ante el requerimiento de Indecopi motivado por el Banco Vice, la administración de las hermanas Cruzillat confesó un estado de insolvencia patrimonial. Ese fue el punto de partida del proceso concursal. En un estado de insolvencia todo acreedor debe acreditarse ante Indecopi como acreedor con derecho a cobrar. Y bajo ese derecho que le asiste a cada acreedor, se presentaron los 400 trabajadores del canal, se presentaron proveedores de fílmicos, la acreencia tributaria en conjunto, los bancos, los vendedores de enlatados y claro, los dos más importantes acreedores que en el momento figuraban era el acreedor por proveedor de fílmicos, que era Televisa, que manejaba los contenidos de este canal, no de la época de Cruzillat, sino de antes, y el Banco Vice, Sudameris. ¿También se acreditaron los propios Cruzillat como acreedores? También se acreditaron Cruzillat. También se ha acreditado las propias hijas del señor Cruzillat como acreedoras de adeudos laborales vencidos, han sido canceladas. Se acreditó América Producciones, hoy día STDP, empresa en liquidación, que sigue participando y percibiendo ingresos de este proceso. Y se acreditaron, entiendo, una serie de empresas relacionadas a ellos que han participado activamente en el proceso. La Junta decidió optar por la propuesta presentada por el Banco Vice y Televisa. En este momento no me acuerdo quién primero, digamos, pero aprobada al fin por todos los acreedores, o la mayoría, la gran mayoría, de cambiar la administración absolutamente. O sea, el cambio es radical. Una vez que la Junta se configura, la Junta es la que decide lo que se denomina el desapoderamiento. ¿Qué es desapoderar a los antiguos administradores? Y esto es bien importante. Tan pronto como todos los acreedores se identifican y se conforman como Junta, tienen el control de los bienes y pueden decidir asignar un administrador, que no fue plural, sino fue consultoría A. Posteriormente, la República compró las acreencias del Banco Vice. Para cumplir los requisitos del pago, debieron intervenir el comercio y el Grupo Bavaria, que a su vez compraron las acreencias de Televisa. Los tres grupos se asociaron y formaron Plural Televisión, que al reunir de esta manera el 51% de las acreencias, asumieron la administración del canal. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué ahora? Porque el proceso ha sido exitoso, Raúl. Y es muy fácil ahora, con un proceso exitoso, con un plan de reestructuración en curso. Enriquecerse con un medio que destruiste. Bueno, yo no lo estoy diciendo. Nunca se vio en el Congreso. Este mismo miércoles, luego de la intervención de Luis Miro Quesada y ante la inminencia de un escándalo que podría traer consecuencias cataclísmicas, el presidente del Consejo de Ministros salió al frente en el propio Prensa Libre y por teléfono intentó exculpar al ejecutivo del exabrupto de Pastor. En el reportaje que ustedes acaban de propalar, el ministro Pastor no hace referencia de un acuerdo de Consejo de Ministros. Él dice, el gobierno, él es parte del gobierno, él tiene una preocupación, es respetable, pero quiero decir, no ha habido tal acuerdo. Mal haríamos porque este es un tema judicializado entre dos personas privadas. El presidente del Consejo de Ministros esperó hasta ese día en la noche para enmendarle la plana a Pastor, lo que pareció validar los dichos del ministro de Justicia. Cuando el ministro Allison salió antes de su renuncia, dijo que él contaba con el apoyo del presidente de la República y que por eso no renunciaba. Usted corrigió de inmediato esas manifestaciones en la misma conferencia de prensa. No hizo lo mismo cuando el ministro Pastor planteó la posibilidad de una comisión investigadora de la transferencia de las acciones de América Televisión. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de conductas? No, es que quiero
quiero advertir que el gabinete que yo presido es un gabinete que tiene un nuevo estilo. Yo soy el coordinador de los ministros y cada pregunta sectorial la responde cada ministro. Cuando se dijo después que el Consejo de Ministros había tomado una decisión, yo llamé a un medio de comunicación escrito y expliqué que ese acuerdo no se había tomado. Sobre todo, el jueves, a su vuelta de Chile, el presidente Alan García volvió a tronar. Un acto administrativo que se hace y después se comprueba que el sustento con el cual se dio no era el exacto, pues inmediatamente se anula, no hay problema. Las declaraciones de García coincidían con la opinión de la defensora del pueblo Beatriz Merino y del presidente del Congreso Luis Alva Castro. Pero anulemos esto porque nadie puede burlarse de esa manera. Y dejaban sin piso a su ministro de Justicia, que debió retirar la propuesta de formar una comisión que investigara la transferencia de América Televisión. El viernes, Javier Velázquez Quesquén no pudo celebrar mucho su cumpleaños. El gabinete debía presentarse ante el Pleno del Congreso para responder las 51 interrogantes de la estación de preguntas. La mayoría versaban sobre la prevención de desastres y estaba motivada por el temor luego del terremoto en Chile. Pero la atención de toda la prensa se centraba en una pregunta muy distinta. La 48, presentada por el nacionalista Víctor Isla. ¿Cuáles fueron los documentos presentados para demostrar la salud deteriorada del señor Enrique Cruzillat? Aurelio Pastor brilló por su ausencia toda la mañana. Cuando se especulaba que no aparecería para responder por el indulto a Cruzillat, entró al hemiciclo. Con sigilo y una sonrisita nerviosa, saludó a varios colegas, se sentó en una curul reservada, oyó la pregunta y respondió. El acta de Junta Médica Penitenciaria de fecha 19 de junio del 2009 señala como diagnóstico del señor Cruzillat cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular cerebral, enfermedad ateromatosa, recomendándose que por los diagnósticos antes descritos, dice la Junta, se trata de un paciente que requiere evaluación continua en especialidades como cardiología, neurología y endocrinología, y que estos controles deben darse en un establecimiento de salud que brinde dichas especialidades. Sin embargo, existe otro motivo además de la razón médica, y es que el solicitante cuenta con más de 65 años, pues hoy tiene 77 y este motivo ya resulta suficiente para la recomendación y el otorgamiento de un indulto por razones humanitarias. Es evidente que el ministro Pastor vino a lavarse las manos como Pilato, cuando lo que se debe hacer es que presente su renuncia de manera inmediata. Si yo renuncio hoy día, me correría del debate. Quiero venir a debatir en este Parlamento. Pastor salió del Congreso raudo, precedido por 2 guardaespaldas. Guardó silencio hasta su auto. Apenas sonrió y antes de huir dejó un último deseo para la prensa. Que tengan buen fin de semana. Bueno, Pastor no respondió. Lo correcto es que Pastor es que renuncie porque la farsa está descubierta. El único que opinó para que por la gravedad del Cruzillat fue su médico de cabecera, eso es entendible. Pero el ministro está actuando como abogado de Cruzillat. Y dada esta farsa por lo cual se ha quejado el indulto, el camino es la renuncia del ministro y una investigación a profundidad para determinar responsabilidades. Aquí no hay otra salida. ¿Usted evaluaría su renuncia? Pero por supuesto, porque yo tendría aceptado una responsabilidad de algo que no es regular. Si no se ha producido ya y solo falta anunciarla, la salida de Aurelio Pastor en el gabinete parece inminente. Todos los sectores políticos, incluso el APRA al interior y la opinión pública sin casi excepciones esperan ese desenlace. Según información recabada para este reportaje, el mismo Premier lo consideraría inevitable. En un principio, recordemos, el nombramiento de Velázquez Quesquén como presidente del Consejo de Ministros fue muy resistido, pero con gran muñeca, sobreponiéndose al menosprecio, este aprista nacido en Chiclayo ha conseguido legitimarse en el cargo. Las andadas de Pastor serían una mancha enorme que el Premier no estaría dispuesto a tolerar. Ese viernes, durante la estación de preguntas, varios congresistas se aproximaron uno por uno a los miembros del gabinete para convencerlos de la necesidad de un cambio en la cartera de justicia. Por si no fuera suficiente, la oposición, que esta semana volvió a demostrar su falta de cohesión y capacidad política para capitalizar la crisis del gobierno, ya ha presentado una moción multipartidaria de orden del día para interpelar al cuestionado Pastor.
Habrá que ver si sobrevive hasta ese entonces. Que tengan buen fin de semana.